En muchos lugares del mundo, la entrada de la digitalización generó un esquema de uso de los dispositivos digitales para enviar tareas, para enviar las calificaciones, para enseñar, en fin, distintos mecanismos. Obviamente no se trata de prohibir todo, ¿verdad? Porque también el uso del teléfono celular es muy benéfico para muchos temas. El problema de lo que estamos hablando es esencialmente las redes sociales que han generado un esquema de adicción, porque están diseñadas de esa forma, porque el objetivo pues es seguir vendiendo, porque finalmente son empresas privadas. ¿Hay contenidos educativos en las redes? Sí, hay muchos contenidos educativos en las redes. El problema son mecanismos que hacen o que generan adicción. Por eso no es tan sencillo la regulación, decir no o sí, sino desde mi perspectiva, regular en las escuelas, pero eso tenemos que definirlo en estos días. Colectivamente hay 15 estados de la República que ya lo tienen, hay muchas escuelas que ya lo tienen por una definición de los propios directores o maestros y tiene que ser una definición colectiva y seguir discutiendo cómo hacer uso. Muchos de estos países que dijeron hay que entrar a la modernidad y hay que usar todo lo digital para enseñar, ahora están regresando a escribir en papel, porque escribir en papel te genera un desarrollo cognitivo completamente distinto al estar solamente tecleando en la pantalla, o a leer, a tomar un libro y leer nuevamente y discutir sobre la lectura en vez de enviar un video para poder aprender, que pudiera parecer un esquema muy ágil de aprendizaje, pero que no necesariamente desarrolla las neuronas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y el cerebro, como leer un libro. Los grandes, nosotros les diríamos, si vénganse, les donamos todo, les ayudamos, podemos apoyar con hotelería, no sé, muchas cosas. Pero el costo de traer a los grandes es alto. Yo le diría a los empresarios de una parte, cómo les demos y lo logramos. Pero si nosotros vamos a cubrir como Estado el costo, que promovemos una parte de los empresarios que siguen viviendo, claro que verdad, porque si no, al rato la crítica solo la recibe el gobierno del Estado. Armenta abre la posibilidad de que Puebla sea sede de los Latin Grammy 2027. El gobernador Alejandro Armenta manifestó su disposición para que Puebla busque ser sede de los Latin Grammy 2027, aunque advirtió que un evento de esa magnitud requiere un análisis financiero y la participación de la iniciativa privada, al considerar que el gobierno del estado no debe asumir por sí solo el costo de traer la ceremonia. Hasta el momento, la Academia Latina de la Grabación no ha anunciado oficialmente la sede ni la fecha de los Latin Grammy 2027, por lo que la posibilidad de que Puebla albergue la ceremonia continúa siendo un escenario sujeto a negociación. Hoy feliz de la vida. Ustedes decían qué quieren hacer, yo los acompaño. Feliz de la vida. Cuenten con el municipio para estar cerca de ustedes, para estar acompañándolos en todas partes, para seguir caminando. Hoy incluimos a los jóvenes, algo importantísimo, vamos a empezar a trabajar con ellos para hacer de ellos un ejemplo y para que ellos se contagien a otros jóvenes. Podemos tomar un esfuerzo en favor, por supuesto, de sus familias, de Puebla. Vamos, tocamos, hacemos lo que sea necesario para que por medio de este gran equipo de jóvenes, que por medio de la presidenta, la doctora Carla Sheinbaum, nos esté impulsando a que por medio de la juventud podamos hacer las cosas bien. Las y los jóvenes. Gobierno de la ciudad. Puebla, la capital imparable. Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Es martes 4 de agosto de 2026. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un placer acompañarles una vez más, transmitiendo directamente desde las oficinas de
Factor Radio en el Paseo Bravo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, como todos los días de lunes a viernes de 9:30 y hasta las 11 de la mañana, para seguir diciendo las cosas como son. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que esta transmisión pueden seguirla en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden seguirnos en YouTube y Spotify. Ahí están todas las emisiones anteriores para que no se pierdan ni un segundo de Factor Radio. Sigan también nuestra página de internet con prensa escrita, www.espiralcomunicaciones.com. Y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y vamos empezando con la información del día de hoy. Vamos a contarle todo referente a la construcción de los nuevos caminos en Paso de Cortés, que por supuesto impulsarán al turismo de montaña en nuestro estado, una de las actividades más importantes. También hablaremos de cómo el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha anunciado que la ceremonia del Latin Grammy Award podría realizarse este año en Puebla. Miren nada más. Además tenemos muchísima información relacionada con espectáculos, cultura, deportes y muchas sorpresas más. Quédense con nosotros para averiguarlo y no se pierdan ni un segundo de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Vamos empezando con la nota de la bienvenida. Fíjense nada más, el gobierno de Puebla finaliza al 100% la construcción del camino San Nicolás de los Ranchos a Meca-Meca. Una de las características más representativas de Puebla es el famoso volcán Popocatépetl, el cual se dice que surgió luego de que un poderoso guerrero encontrara ahogada a su amada Iztaccíhuatl, la mujer dormida, cuando planeaban verse en medio de un lago. Estas dos montañas se alzan entre el Estado de México y Puebla, atrayendo a miles de visitantes cada año. Sin embargo, los caminos que recorren estos territorios entre los dos volcanes, pues obviamente son sinuosos, de difícil acceso. A esta zona se le conoce como Paso de Cortés, porque fue justamente por ahí por donde cruzó el conquistador español cuando se dirigía a la Gran Tenochtitlán en 1519. En los últimos años ha sido prioridad del gobierno de nuestra entidad construir un camino más eficiente que pueda contribuir a una mejor conectividad entre los pueblos aledaños e impulsar el crecimiento del turismo de montaña. Para ello, el punto clave es el camino de San Nicolás de los Ranchos y a Meca-Meca, que se encuentra justamente dentro de la carretera estatal número 416 a Xalitzintla, Paso de Cortés. Luego de un recorrido de supervisión por esta carretera el pasado fin de semana, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la creación de un centro estratégico de seguridad y atención al turismo, así como nuevos módulos de guardabosques y protección civil, llevando de la mano la infraestructura con la seguridad y la conectividad en toda la región. Pues bueno, uno de los principales obstáculos que dificultan la llegada a esta región no nada más eran los puntos de difícil acceso, sino también, hay que decirlo, las alertas de inseguridad que habían afectado la zona durante las administraciones anteriores. Con esto se trabaja no solo en atraer mayor turismo, sino en salvaguardar a los pobladores que ya están ubicados ahí, para quienes esto no es un recorrido que se haga en vacaciones ni de vez en cuando, sino que es su camino del día a día, ¿no? De su rutina cotidiana, y por supuesto son las personas a las que más tenemos que cuidar. El proyecto fue presentado por el secretario de Infraestructura de Puebla y abarca 12.8 kilómetros con una intervención de 76,000 kilómetros cuadrados y 29 piezas de drenaje. Esto impactará de manera positiva a más de 409,000 habitantes de la región y las zonas aledañas. Además, se registra que la zona suele recibir un promedio de 50,000 visitantes al año, aunque la cifra varía mucho, y en los años donde, por ejemplo, hay más nevadas, más presencia de nieve, pues ha llegado incluso a duplicarse. Con los nuevos caminos se espera que estos números
puedan subir aún más, beneficiando a todo el estado con una importante derrama económica. Este es uno de los proyectos que el gobierno del estado de Puebla, liderado por Alejandro Armenta, ha llevado en colaboración con el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger el patrimonio social, natural y cultural de nuestro país, demostrando que cuando hay una correcta coordinación entre los diferentes niveles de administración, el cambio y el progreso claro que son posibles. Pero bueno, ustedes ya lo saben, aquí a través de Factor Radio, la opinión más importante es la de todos ustedes, así que déjenos saber su opinión, escríbanos aquí a través de las redes sociales qué piensa de esta nota, de este acontecimiento. Díganos, ¿usted ha visitado recientemente el Popo o el Ixta? ¿Han estado en la zona de Paso de Cortés? ¿Han pasado particularmente por este camino, esta zona entre San Nicolás de los Ranchos y Ameca Meca? Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cuáles eran las deficiencias que se experimentaba en ese camino? Y si ustedes han tenido la oportunidad de circular más recientemente, quiero decir, en el transcurso de esta semana, también déjenoslo saber. Queremos saber cuáles son los cambios, cuáles son las diferencias y qué les parece el nuevo camino. También coméntenos si ustedes han practicado en algún momento el senderismo, el turismo de montaña, si son afectos a este tipo de excursiones y cuál ha sido su experiencia en la zona. Desde luego es importantísimo que todos podamos transitar por ahí con seguridad. No nada más los turistas, hay que cuidar a las personas que pasan por ahí absolutamente todos los días. Entonces, por eso, como le comentaba, van de la mano estas estrategias, impulsando conectividad, seguridad, cultura, turismo, y es por eso que está instalada también ahí la nueva unidad de protección civil. Déjenos saber su opinión aquí a través de los comentarios en Factor Radio. Queremos saber su opinión y mientras tanto nosotros nos vamos a un breve corte. En un momento regresamos con más, pero mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Por favor, no le cambie. Transformar en grande también significa sembrar oportunidades. Levantamos nuestra cosecha en tiempo y forma. Anteriormente sufríamos mucho de ese tipo de maquinaria. Con más tecnología y maquinaria, el campo poblano produce más. Es una tecnología de último año, es lo que necesitábamos, apoyos y beneficios de esta magnitud. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 9 de la mañana con 51 minutos y le presento a continuación la colaboración del maestro Rodolfo Herrera Charolet, fundador del medio ePrensa. Maestro, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Un saludo a todos los amigos que siguen redes sociales y bueno, los que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono a la disposición y que hacemos opinión, también tenemos la responsabilidad de hacerlo con congruencia y sobre todo con respeto y honestidad. Y bueno, el tema de esta semana y que se volvió viral nacional es precisamente el programa de Nay Salvatori, de la diputada aún de Morena, y que ha causado no solo controversia, sino indignación de su estrategia mediática, porque es una estratega del posicionamiento mediático. Gracias a este posicionamiento se conoce y es seleccionada candidata porque tiene esa particularidad. Y en virtud de que las encuestas están dando importancia a la presencia mediática y no a la capacidad para desempeñar el cargo. Es un error garrafal de los partidos, pero bueno, es parte de la democracia y de los métodos de selección. Es una forma de evadir la responsabilidad que tienen como partidos políticos y de darle fuerza a sus bases militantes. Si se le quitan a través de las encuestas, que es una cuestión que es no propia de un partido político, sino es un método para evadir su responsabilidad de seleccionar candidatos idóneos. Y bueno, el tema, al ser nacional, no podía yo pasar desapercibido el hecho de que las descasadas y arrepentidas, 4 mujeres que participaron en este podcast, es el daño reputacional en la era de las redes, una reflexión necesaria que tenemos que hacer este día. Las redes sociales se han convertido ya en la gran aurora contemporánea, lo que antes se discutía en la plaza pública. Se acordarán de los panfletos, charlas de café. Claro. Hoy se viraliza en segundos, ofrece voz a quien antes no lo tenía, pero también amplifican el error. O sea, al mismo tiempo que nos dan pues espacio público de mayor penetración y mundial, porque no tiene límites, el error nos cuesta caro. Se distorsiona el contexto y se convierte en una frase aislada en sentencia pública, lo que queda, y aquí hay que reconocer a Nay Salvatori como estratega de la comunicación, que efectivamente fue muy hábil, nada más que en contra suya, porque el poder de esas plataformas es enorme, construyen o destruyen reputaciones con una velocidad que la legislación democrática apenas alcanza a procesar y a actuar en consecuencia, ¿no? Por ello, el uso de la palabra en redes exige responsabilidad, mesura y conciencia del daño que puede generarse cuando el humor, la crítica o simple conversación se desbordan hacia la ofensa, como ocurrió en los hechos con Nay Salvatori y sus acompañantes. En ese contexto se inscribe el reciente escándalo mediático del podcast Descasadas, por eso titulo Descasadas y Arrepentidas, lo que nació como un espacio de conversación entre mujeres terminó siendo, en ese caso, el término que utilizaron como descasadas, por no decir divorciadas, aunque una de ellas que participa no está divorciada aún, siendo el detonante de una crisis reputacional de consecuencias lamentables que ya estamos observando a poco tiempo de haberse dado. Los fragmentos de una emisión, efectivamente, un pedacito de la emisión completa, se llaman Reel, que es muy, muy breve, de una emisión en la que se realizaron comentarios burlescos o de hombres de la tercera edad. Actualmente ya no se dice tercera edad, se dicen adultos mayores. Las referencias a su olor, apariencia, enfermedades, envejecimiento, de los cuales yo debo decir que no estoy libre de ello, excepto del olor, porque yo me baño diario, no he observado ni mi esposa me ha dicho que huela yo a baúl, ¿verdad? Pero bueno, ellas no sé con quiénes andan y pues que se han olido a baúl.
Y bueno, circularon masivamente en redes. El impacto fue inmediato: ofensa colectiva, exigencia de disculpas, intervención de televisoras y partidos. Y un debate público sobre los límites de la libertad de expresión cuando se toca la dignidad de grupos vulnerables, como son los adultos mayores en México. Y que déjenme decirles que en el caso de San Pedro Cholula es la mayoría de la población. Estamos arriba de 38 años. La mayor cantidad de población votante en San Pedro Cholula está entre los 38 y más de 60. Las consecuencias, y digo 45, porque ellos hablaron de 45 años, ni siquiera adultos mayores. Los adultos mayores son arriba de 60, pero ellos arrasaron con desde los 45, o sea, es lamentable. Las consecuencias no se limitaron en el ámbito mediático, alcanzaron trayectorias profesionales, cargos públicos y aspiraciones políticas. Y paso a detallar. El caso de Nadia de la Rosa, que era conductora de Televisa, ilustra con claridad la magnitud del daño. Tras la discusión de los fragmentos del día de ayer, Televisa determinó que, de común acuerdo con ella, su suspensión del espacio, por no decir corrida, ¿no?, hasta nuevo aviso. El aviso no sé cuándo llegue, ¿no?, que no se olvide. La conductora reconoció públicamente que su ciclo en el podcast había terminado y que había iniciado como pues una actividad extra. Terminó con su carrera profesional de 20 años en la televisora más importante del estado y del país. A quienes pues porque pide disculpas, pero ya hizo un daño y a su reputación mayor. A pesar de invocar el tono humorístico de algunas expresiones que yo no los veo, yo nunca veo, se ríen, se carcajean, pero se están burlando. No hay tono humorístico en eso. O sea, el decir que los hombres no dicen con los que hemos andado, no especifican lo que tratan de ahora, pues decir que es que se referían a aquellos que pues han ofendido, que han esto. O sea, tratan de justificar algo que ya no pueden hacer. Y de recordar su trayectoria de 20 años, le costó a Nadia pues la interrupción de un proyecto profesional y el cuestionamiento de su credibilidad. Una equivocación como esta, que ella misma pues ya señaló, no define una carrera, pero sí puede marcarla de forma indeleble cuando se produce un espacio público digital donde no se borra nada. Pasan años y años y años y eso sigue como si fuera vigente o del día de ayer. El caso de Nadia Salvatori, que ya la conocemos, que es una persona que inventa, crea, causa conflicto. Es una estrategia que ha tenido siempre. Su conductora principal enfrentó un escenario aún más complejo. Anunció el cierre definitivo de Descansada y decidió alejarse temporalmente de las redes sociales para reflexionar. Bueno, espero que le llegue la reflexión. Tendría que ir a la India para meterse en un convento. Bueno, allá les llaman de otra forma, ahí con los monjes tibetanos, para que logre la serenidad que necesita. Su mensaje reconoció que el clima actual, una charla de humor, que no es así, u honestidad puede ser sacada de contexto. Nunca se sacó de contexto. Es textual lo que están diciendo, no hay contexto en eso. Y utilizada para lastimar. Sí lastima desde la primera palabra que dicen, se están pudriendo. O sea, que en primera nadie se está pudriendo porque su papá tiene más de 70 años, ¿sí? Y ya se está pudriendo. O yo le pregunto a la mamá de Nadia, que tiene 70 años, según ella, ¿se está pudriendo? O sea, nadie se está pudriendo. Simplemente avanza la edad, pero no hay putrefacción porque no está muerto el tejido. Se pudre cuando se muere, no cuando está vivo. Pero bueno, dejemos eso de esa forma y de ese tamaño. Como legisladora, que es la parte pobre de su criterio y figura pública, el riesgo de sanciones internas es ineludible. El no hacerlo, en este caso Morena, puede provocar un descrédito al partido. Entonces tiene que definir con toda certeza y claridad que una disculpa no es suficiente porque violó los estatutos internos del partido y la ética interna. Y no solo eso, incluida la negativa
postulada como candidata a la próxima elección. Esto es, debe ser un castigo ejemplar para evadir, en este caso, la responsabilidad que tiene como partido de postular a personas que no tienen un criterio estable, o en este caso, sensatez. No es menor este diálogo, aunque es muy breve, pero la reputación tanto personal como del partido queda erosionado ante la opinión pública. El partido tiene órganos de honestidad y justicia que espera a la ciudadanía que se cumplan, porque de lo contrario pasaría a ser un discurso muerto y carente de sustento en una campaña política electoral. El caso de Graciela de Palomares, que ya sabíamos que hizo un chapulín de varios colores, ha sido candidata por todos los partidos, desde PRI, PAN, en fin, todos ellos. Finalmente Morena les dio la oportunidad, logró la candidatura y sobre todo la elección, la gana, pero no supo aprovechar el momento. Ella cree que su juventud, las cirugías y todo eso va a permanecer toda la vida, ¿no? Va cambiando su vida, como debió de haber entendido, de que expresarse así a personas adultas mayores, los votantes o los que votaron por ella, les alienta su apoyo incondicional. Entonces la situación adquiere una dimensión institucional como legisladora. Aquí ya no es como platicadora o como charlista, sino es una diputada que su opinión cuenta. Y su participación en el programa la expuso a un escrutinio especial. Las personas que ocupan cargos de representación popular cargan con una responsabilidad adicional. Sus palabras, incluso fuera del recinto legislativo, pueden afectar la confianza ciudadana. Exige la posibilidad real de que se active un proceso de separación del cargo, esperemos que pida de permiso, o de sanción partidista, si se determina que las expresiones vulneran principios éticos o generan daño a un sector de la población. Y este sentimiento se puede expresar en las urnas. La exigencia de formalidad, profesionalismo y cuidado en el discurso no es un capricho, es una condición del ejercicio público y obligación de diputados que tienen efectivamente la libertad de decir lo que digan, pero en el ámbito legislativo. No así en el ámbito privado público, ya me refiero fuera del recinto legislativo, cuando son posturas personales, como este es el caso, y que denotan que están pensando con cara hacia una realidad y no en el discurso partidista. En este caso, Grace no solo abusó de la libertad que tiene de expresión, sino que vulnera principios éticos, tanto del partido como de las normas establecidas en diferentes legislaciones. Finalmente, la exhibición pública de Hilda Salvatore y hermana de Nay como servidora pública añadió una capa más de complejidad, al darse a conocer que percibe ingresos superiores a 83,000 pesos mensuales como nutrióloga del ISSSTE. Ahora está en San Pedro Cholula, no está en el ISSSTE Puebla, la cambiaron de lugar, pero ese sueldo no lo gana ni el director de la clínica. ¿Y por qué? Pues hay acuerdos, premios, compensaciones, cuestiones especiales que podrían sugerir un conflicto de interés por una cuestión, pues es obvia, ¿no? Al ser hermana de una legisladora, pues hay una forma de recompensar su lealtad. Casi 1 millón de pesos anuales según su declaración patrimonial 2025. Esta exhibición pública no solo ayudó a la transparencia, sino cuestiona el contenido de las expresiones y la coherencia que debe haber entre el cargo público, que le pagan por servir a adultos mayores, a personas enfermas, los recursos que recibe del erario y el tipo de discurso que se permite en espacios mediáticos. Es algo contradictorio. La transparencia patrimonial en este caso, lejos de ser un detalle administrativo, se convirtió en un elemento de juicio moral y político. Todo esto nos deja una lección anticipada y contundente. Además de que la norma constitucional es clara. Puedes opinar, tienes libertad de expresión, sí, pero está acotada al respeto de la vida privada,
y no se puede en este caso dañar a grupos vulnerables. El daño reputacional en la era digital no distingue entre intención y resultado. Una conversación que se presume íntima o humorística puede transformarse en cuestión de horas en evidencia pública de discriminación o falta de respeto, que es el caso. La libertad de expresión sigue siendo un derecho fundamental, no lo dudo, pero no es absoluta. Encuentra límites claros cuando se trata de la dignidad, en este caso a adultos mayores. Se genera daño a grupos vulnerables, a adultos mayores y de personas enfermas, o se compromete la ética de quienes ejercen cargos públicos como las legisladoras y la servidora pública. La otra pues, es ámbito privado y tuvieron que renunciar, la verdad. Las redes no perdonan la ligereza ni la irresponsabilidad. Quienes tienen micrófono, como nosotros, cargo o influencia, deben medir cada palabra porque el costo de no hacerlo ya no paga solo con una disculpa, que sería muy cómodo. Se paga con trayectorias interrumpidas, aspiraciones truncadas y confianza ciudadana erosionada. ¿No lo creo? Maestro, muchísimas gracias por su comentario. Pues sí, sin duda un tema muy delicado. Desafortunados los comentarios que se hicieron en este podcast. Desafortunadamente parece que se va diluyendo un poquito la línea entre lo público y lo privado. De pronto creo que hay muchas personas que se comportan dentro de las redes sociales como si estuvieran en la intimidad, cuando en realidad pues no es así. Cualquier cosa que se coloque en las redes ya pertenece al ámbito público. Afortunadamente creo también es positivo descubrir que este es un tipo de comentario que la opinión pública ya no tolera, que los partidos políticos, que las empresas ya no toleran, y pues que de una u otra manera se están tomando cartas en el asunto, se están moviendo las aguas y se están reacomodando las fichas en consecuencia de este acontecimiento. Así es. Bueno, ahorita en este momento hay un sitio que se llama China de la Media. Es un sitio donde opinaron sobre Nay Salvatore y estas niñas. Bueno, las niñas la vayan a ofender, estas mujeres, y resulta que en el momento de que yo lo consulté hace 5 minutos 87 segundos en el marcador aquí, tiene 91.300 visualizaciones. Fue publicado el 3 de agosto, o sea, el día de ayer. Tiene 4.566 me gusta, 960 comentarios. Ahora, el me gusta quiere decir que la opinión que es en contra de estas señoras, pues representa un me gusta muy alto. Tiene 960 comentarios, de los cuales tiene 283 compartidos. Esa es la numeralia. El contenido principal del resumen narrativo, en formato de noticia digital sobre la polémica de Nay Salvatore, la descripción y narración en off del sonido original, expone la siguiente fragmentos que son relevantes según este sitio, que son fragmentos del podcast Descasadas, en donde se hace huelen a baúl viejo y personas podridas. Reacción pública posterior a la realización del material, exigencias de colectivos de derechos humanos de distribución por ancianofobia, deslinde del partido político. Primera respuesta de la legisladora defendiendo sus comentarios como un ejercicio de libertad de expresión. O sea, todavía no le caía el 20, había metido la pata. Publicación posterior de un comunicado de disculpa pública, demasiado tarde. Anuncio de disculpa en vivo en una próxima transmisión, y el cierre de la pregunta directa del espectador si la disculpa es suficiente o si debe haber restitución. El tono de la narrativa es una denuncia y resumen hechos mediáticos. Utiliza frases enfáticas, eliminante, ataque discriminatorio, la discriminación, en fin, hace todo esto un clamor social. Esa ya es edición. La estructura del video es una presentación de escándalo de 15 segundos aproximadamente, descripción de los comentarios, contexto, reacciones colectivos, y las características técnicas del formato es una narración menor. Este contexto de contenido se centra exclusivamente en la secuencia de eventos mediáticos, del 2 al 3 de agosto. Este tipo de noticia que se replicó en muchos lugares, en muchos sitios, y que se hizo viral, demuestra
un alto rechazo a los comentarios y que obviamente sirve de fundamento para establecer el impacto mediático de las palabras mal dichas, y que fueron muy breves, ¿no? Pero la forma en que lo hacen, la carcajada, la burla, en sí, al volverlo indignante, y no solo como un comentario, sino el disfrutar del comentario morboso, eso hace que fuera muy ofensivo. ¿Cuál es el resultado? Lo estamos viendo, evidentemente. El día de ayer, como una disculpa, pues en apariencia, pues toda fatigada, arrepentida, fingiendo pues que está muy consternada por el impacto, sale en un video en este caso una publicación de TikTok, con su niño en brazos, ¿no? Cuando ningún TikTok anterior lo había hecho. ¿Qué cosa es? Manipulación. Lamentable, espero que no también la vuelvan a fastidiar. ¿Por qué? Porque utiliza la figura de su bebé, de un niño chiquito, que nada sabe, como una forma de generar afecto materno. Cuando el tema no estamos hablando de los bebés ni niños, simplemente lo utiliza. O sea, el utilizar a un hijo para disculparse habla precisamente del criterio de la bajeza humana de la que es capaz. Es algo lamentable, pero sí. En mi opinión es lamentable la disculpa y sobre todo el utilizar a un hijo, la imagen de un hijo de este tipo, para tratar de dar una disculpa y tratar de enternecer a la humanidad. Este video que acaba de subir puede dar pie a más críticas, y no solo de la manipulación que hace del niño, sino de la pretensión que tiene. Y habla precisamente de una carencia de fondo de esos principios fundamentales de ética y de buen criterio en su desempeño público. Maestro, muchísimas gracias por su comentario, su tiempo, su opinión, como todas las semanas. ¿En dónde le puede encontrar nuestro auditorio a través de las redes sociales? Cada 8 días en Espiral Comunicaciones Actuario y en mi medio personal prensa.info, donde estamos emitiendo diversas opiniones y contenido de interés local. Le agradezco muchísimo, nos escuchamos por acá la semana que viene y que tenga usted excelente día. Gracias, muy amable. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos, el comentario del maestro Rodolfo Herrera Charolet, periodista y fundador del medio ePrensa, quien nos comparte su opinión sobre la polémica en las redes sociales que de pronto pueden tener envueltos a los funcionarios públicos. Hay una línea muy delgada, pero también muy importante, la que existe entre la vida privada de un funcionario y también su trabajo o su presencia como figura pública. Recordemos que las redes sociales son públicas, cualquier cosa que digamos o hagamos a través de ellas pues puede ser conocimiento de absolutamente todos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y lo que decimos quienes tenemos la responsabilidad de contar con un micrófono. Déjenos saber su opinión aquí a través de las redes sociales, y mientras tanto yo quiero recordarle que tenemos nuestra página de internet con prensa escrita, www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y le cuento de algunas de las notas que van ustedes a poder encontrar a través de este portal. Por ejemplo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inició proceso de inscripción para 11,500 alumnos de nivel medio superior. Acerca gobierno estatal servicios integrales a fallas de juntas auxiliares. Refuerza gobierno estatal coordinación estratégica con Guardia Nacional para consolidar la paz. Verifica Pepe Chedraui programa Puebla 360 en la DGERI. Del 9 al 12 de marzo, Puebla recibirá el Tianguis Turístico de México 2027. Reafirma Ceci Arellano acompañamiento a la niñez y juventud bajo el resguardo del sistema estatal DIF. Impulsa diputado Pavel Gaspar la iniciativa para evitar la revictimización de menores en procesos de investigación.
Refrenda también el diputado Pavel Gaspar compromiso con los pueblos indígenas y el fortalecimiento de sus derechos. Obra comunitaria fortalece turismo y desarrollo en San Nicolás de los Ranchos. Lo platicábamos en la bienvenida, una de las obras más importantes que se han realizado en esta administración en materia de seguridad y conectividad. Concluye Festival Máster de Voleibol 2026 en Puebla capital. Gobierno estatal proyecta estrategia para el desarrollo integral de la región Iztapopo. Impulsa gobierno de Pepe Chedraui fortalecimiento de la infraestructura vial en la Junta Auxiliar Romero Vargas. Todo esto y mucho más van ustedes a poder encontrar a través de la página de internet con prensa escrita www.espiralcomunicaciones.com. Y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. ¿Ya estaban al tanto de estas notas? ¿Lo sabían? ¿Qué opina? Déjeme saber su opinión aquí a través de las redes sociales. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a un breve corte. En un momento regresamos con más, pero mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 17 minutos. Por favor, no le cambie. Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. Puebla cuenta ya con una universidad del deporte, concluida, moderna y preparada para formar nuevas generaciones de atletas y profesionales. Más de 61,000 metros cuadrados dedicados al talento, la disciplina, la salud y la excelencia. En Puebla, vamos al 600% para transformar en grande. La seguridad se construye todos los días, con operativos permanentes por tierra y aire, presencia en las regiones, inteligencia, coordinación y trabajo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno. Cada acción fortalece la tranquilidad de las familias, protege el territorio y genera las condiciones para que Puebla siga avanzando. Porque cuando hay seguridad, hay confianza, desarrollo y bienestar. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Puebla se consolida como el epicentro del deporte nacional. Con infraestructura de primer nivel. Venimos de Michoacán, la organización de todo el evento muy bien. Hospitalidad y seguridad. Recibimos a miles de atletas y sus familias para seguir impulsando el deporte. Aquí la ciudad muy segura, muy tranquila. Y orgullo para nuestro estado. ¡Gracias, Puebla! En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Ayudar a otras mujeres a que se sientan mejor. En Puebla, proteger a las mujeres también es construir justicia. Los centros Libre Casas Carmen Cerdán representan un refugio para las poblanas. Brindan atención, acompañamiento. Y encontrar el apoyo, salir adelante, es lo mejor que podemos encontrar. Que sabía yo que podía encontrar buenas personas y nos tratan con humanidad. Para que ninguna mujer enfrente sola la violencia. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Transformar en grande también significa sembrar oportunidades. Levantamos nuestra cosecha en tiempo y forma. Anteriormente sufríamos mucho de ese tipo de maquinaria.
Con más tecnología y maquinaria, el campo poblano produce más. Es una tecnología de último año, es lo que necesitábamos, apoyos y beneficios de esta magnitud. En Puebla vamos al 600% para transformar en grande. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 21 minutos y le presento a continuación los encabezados más destacados de esta mañana. Hoy es martes 4 de agosto de 2026, el día 206 y faltan 159 para que termine el año. Estamos en la semana 32. Las celebraciones de este día en el Santoral Católico se conmemora a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes y los párrocos. También se recuerda a San Aristarco de Tesalónica y a Santa Violeta. Es también el Día Latinoamericano de las Frutas, una fecha impulsada para promover una alimentación saludable y el consumo de las frutas en la región. Es Día Internacional del Leopardo Nublado y es Día del Panadero, conmemorado en varios países de Latinoamérica en recuerdo de la primera sociedad obrera de panaderos. Nos hizo falta nuestro pan, Alex, para celebrar aquí el Día del Panadero con un panecito dulce, con un cafecito caliente. Déjenos saber cuál es su pan consentido o su panadería, su panadero consentido hoy en el Día del Panadero. Conmemoramos que un día como hoy, pero del 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps se convierte en el mejor nadador de la historia al ganar su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta aquel entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latinia. Un día como hoy, pero de 1964, en Vietnam del Norte, la aviación estadounidense empieza a bombardear las zonas habitadas por civiles. Un día como hoy, pero de 1944, el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, la policía nazi descubrió el escondite donde se ocultaba Ana Frank con su familia desde la ocupación alemana. Ana, con entonces 13 años, escribió un diario durante el tiempo que pasó escondida ahí. Hoy ese libro, ese diario, es un ícono de la historia, de la cultura y de la memoria histórica de la humanidad, el diario de Ana Frank. Si usted no lo ha leído, dese el tiempo para hacerlo, porque es un libro extraordinario, una de las muestras de cómo la realidad supera la ficción, y además es un libro muy sencillito, muy corto. Lo escribió una niña de 13 años, es muy amigable. Acérquele ese libro a sus hijos, sobre todo chicos que tengan esa misma edad. Si ustedes tienen hijos de 13 años, acérquenles por favor el diario de Ana Frank para que lo lean. Están en la edad ideal, pero nunca es tarde. Si ustedes no lo han leído, no se lo pierdan. Es un libro muy amigable, muy fácil de leer. Y si ya tiene muchos años que lo leyeron, igual y es forma o es un buen momento, es un buen pretexto para leerle una vez más. Si ustedes ya lo leyeron, déjenme saber su comentario, su opinión aquí a través de las redes sociales. Conmemoramos también que un día como hoy, pero de 1933, el gobierno británico encarcela al líder indio Mahatma Gandhi por su llamamiento a la desobediencia civil. Un día como hoy, pero del año 1693, el fraile Dom Perignon inventa la champaña, probablemente de manera accidental, mira nada más, en la abadía de Haut-Belliers, en la región de Champaña, Francia. O sea, de ahí toma su nombre esta famosa bebida que hoy es un símbolo o es una representación de lujo, de la celebración, de la ostentación, y toma su nombre justamente de la región del mismo nombre, una provincia de Francia.
El día de hoy hubiera cumplido años el trompetista Louis Armstrong, trompetista, jazzista, compositor estadounidense, uno de los íconos más grandes de la historia de la música, del jazz, del blues, del soul, con una trompeta que verdaderamente enchina la piel, que hace estremecer el cuerpo, que le pone a uno a temblar las rodillas. A mí particularmente me gusta mucho la interpretación de Louis Armstrong de Summertime. Me parece que es una trompeta que rompe, que sacude y que lo puede a uno verdaderamente transportar con solamente el sonido. Déjeme saber cuál es su canción, su interpretación favorita del trompetista Louis Armstrong, que un día como hoy hubiera cumplido años. Es cumpleaños de Barack Obama, abogado, político estadounidense y expresidente de los Estados Unidos. Él fue presidente entre el 2009 y el 2017. El día de hoy está llegando a los 65 años, Barack Obama. Y es cumpleaños también de Billy Bob Thornton, actor estadounidense que el día de hoy llega a los 71 años. En la parte financiera, el tipo de cambio esta mañana amanece con el dólar a la compra en 16 pesos con 76 centavos, a la venta está en 17 pesos con 71 centavos. El euro por su parte a la compra se coloca en 20.9093 y a la venta en 20.9158. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 20 grados centígrados. Para hoy esperamos un día ligeramente nublado, con una temperatura mínima esperada de 12 grados centígrados, una máxima de 27. Tenemos 22% de probabilidad de lluvias, una humedad del 57% y vientos que llegan hasta los 8 kilómetros por hora. Mientras tanto, la temperatura en la Sierra Nororiental es una mínima de 14 grados centígrados, una máxima de 26. La probabilidad de lluvias por allá está al 55%, la humedad al 62% y los vientos son de hasta 11 kilómetros por hora. En las notas más destacadas, es oficial, Puebla será la sede del Tianguis Turístico México 2027. Después de 39 años de circular en el mercado estatal, a partir de hoy ya no saldrá la edición impresa de la Jornada de Oriente y la Jornada de Tlaxcala. Ambos periódicos se vendían encartados en la Jornada Nacional. ¿Cómo cambia el tiempo? ¿Cómo cambian las cosas? Yo la verdad es que nunca me acostumbraré del todo, yo creo, a leer las noticias en su formato digital. Nada como agarrar el periódico así grandote, sacudirlo, desacomodarlo, regresar, o leerlo, claro, sí, la tinta, y más cuando está recién llegado bien temprano en la mañana, el periódico todavía calientito ahí en el puesto de periódicos. Pero bueno, sin duda los tiempos cambian. Déjenme saber si ustedes ya se mudaron a la versión digital de las noticias, si todavía hay alguien por acá que lee el periódico de manera análoga, si todavía les gusta el periódico de papel, así como a mi papá, que ya cada vez llegan menos periódicos de papel por allá en nuestro pueblo, pero él sigue duro y necio que no lo quiere leer en la computadora ni en la tablet. Él quiere su papel, su periódico impreso, y yo creo que ya se peleó con todos los puestos de periódicos, con todos los repartidores del pueblo, porque todavía quiere leer las noticias como en los viejos tiempos. Déjeme saber su opinión. En otros temas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, abre la posibilidad de realizar la ceremonia de los Latin Grammy Awards aquí en Puebla. ¿Pueden creerlo? Podría ser una realidad. Todavía está por verse. El gobernador ha señalado que esto también depende un poco de qué tanto esté dispuesto a involucrarse la inversión privada. De eso dependería. Es un evento grandote, sería un reto monumental, tendría que estar colaborando definitivamente el gobierno con la iniciativa privada, pero bueno, esto podría ser una realidad. Coménteme aquí si usted también quisiera ver la ceremonia de los Latin Grammy Awards en Puebla, una cosa que sería verdaderamente insólita. Por otra parte, Turismo Federal llama a contratar guías certificados tras la tragedia en las grutas de Cuetzalan. Manifestantes exponen ante Claudia Sheinbaum la crisis política en Acatlán. Dirigente de Fuerza por México en Puebla se perpetúa hasta 2029. Morena Puebla se deslinda de los dichos de Palomares y Salvatori, lo platicábamos anteriormente.
En temas de Estado, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo tendrá el primer comedor gratuito de nivel superior en Puebla. La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza cerró el ciclo 2026 con prácticas militares en la selva de Veracruz. Aprovecha Volkswagen, abre vacantes para estudiantes con apoyo de 6,000 pesos. Regresan los arrancones a Puebla a pesar de los operativos de las autoridades. Kareli Ruiz cancela evento en Puebla por segunda vez. Bueno, no es de sorprenderse. Recordemos que esta creadora de contenido acaba de sufrir un suceso muy difícil, muy desafortunado, que por supuesto no se le desea a nadie, porque fue víctima de un intento de secuestro y también de un robo en su domicilio, en el que además golpearon a su esposo, y bueno, un evento definitivamente traumático. Por supuesto que en este momento la prioridad es que se recupere. Paulo Londra, DJ Snake y Sin Bandera encabezan la cartelera de conciertos y espectáculos de Puebla en agosto. Oye, se viene bueno, ¿eh? Realizan operativo por ambulantaje en el centro de Puebla. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presenta un plan para regular los 73 basureros ilegales que hay actualmente en Puebla. Vámonos a materia nacional. La UNAM, Universidad Autónoma de México, fija fecha para el inicio de clases en licenciatura. El día de mañana se darán los detalles para el examen de control. Fuga en el pozo CREM 1 de las Choapas, Veracruz, deja daños a la salud, vulneración del medio ambiente y pérdidas millonarias. Cito: merezco mi lugar. Estas fueron las palabras de aspirantes seleccionados que protestan en la Universidad Nacional Autónoma de México contra el nuevo examen de control. Recordemos que hubo una polémica desde hace algunas semanas por los resultados irregulares en el examen de admisión de la UNAM. Todo parece indicar que hubo trampa, que hubo intervención de inteligencia artificial. Los resultados fueron atípicamente altos y bueno, después de unos momentos de tensión y discusión, ya salió el rector de la UNAM a decir que algunos de los exámenes, los que presentan irregularidades, se van a tener que repetir. Por supuesto, esto la gente no lo recibió nada bien, la gente se está quejando, pero yo creo que aquí la postura de la universidad es muy clara. Las personas que no hicieron trampa, que verdaderamente estudiaron y se prepararon, pues no tienen nada que temer, van a volver a presentar el examen y van a volver a salir bien. Las personas que hicieron trampa, que se ayudaron de la inteligencia artificial, ahora sí, pónganse a temblar, porque no nada más se van a quedar fuera de la UNAM, una de las mejores universidades de toda América Latina, sino que va a quedar muy claro, va a ser muy evidente cuál es la diferencia entre los exámenes que salieron muy altos en la versión del examen aplicado en línea y que pues, a lo mejor les va a ir terrible en la versión del examen que se realice en presencial. Ahora sí, vamos a desenmascarar a los tramposos y ninguna persona con falta de ética podrá estudiar en la UNAM. No nada más se trata de conocimientos, se trata también de una ética, es lo más importante. Me parece muy bien que se repita esta parte del examen para los que tengan exámenes, resultados irregulares, pero por supuesto hay un jaloneo y hay una protesta al respecto. Continuamos. Decomisan más de 4 toneladas de cocaína, destruyen un laboratorio clandestino y detienen a 16 personas en 3 estados. Bueno, continúa Claudia Sheinbaum rompiendo récords en términos de incautamiento de cocaína. Este es otro operativo, esta es otra captura importante. 4 toneladas de cocaína, apúntenlo bien ahí, se hace más grande el récord. Afirman que hay más denuncias, en el plantel de Dafne, esta adolescente que murió desafortunadamente en el plantel de una academia militarizada en Tamaulipas, y es lo que está generando justamente este jaloneo, en donde ya se dijo de manera federal que la educación militarizada está prohibida o quedará prohibida a partir de ahora en nuestro país. Aseguran 2.9 millones de cigarrillos ilícitos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alista la Secretaría de Educación Pública más de 15 millones de guías de salud mental. Mira,
eso sí me gusta, atacando una de las partes más importantes de las problemáticas que habían sido históricamente ignoradas y que ya no se puede seguir rezagando, no se puede quedar atrás. Me parece muy bien. Necesitamos que nuestros estudiantes estén sanos, sanos del cuerpo, sanos de la mente, en condiciones para poder estudiar. Muy bien, vámonos a materia internacional. Cito: quiero darles una última oportunidad antes de la decapitación. Miren nada más qué horror. Estas fueron las palabras de Donald Trump, que amenaza a Irán para la firma de un acuerdo. No son palabras que debería estar utilizando un presidente, pero bueno, ya saben cómo se las gasta este señor. Déjenme saber su opinión en comentarios. Incendios en Estados Unidos. Evacúan a más de 65,000 personas en el noreste y el fuego arrasa aproximadamente 700 casas. Muy desafortunado. Y en más temas de incendios, es la temporada, por un tema de estación, por un tema de temperaturas. Desafortunadamente, los incendios forestales siguen sin ceder en Canadá y obligan a evacuaciones masivas. También evacúan a casi 88,000 personas en China ante alerta por intensas lluvias y tormentas. Bueno, acá es al revés. Falta de agua, exceso de agua. Hay una serie de países que están experimentando desastres climáticos. Migrantes que cruzaron a Ceuta mantienen la esperanza de poder quedarse en España para trabajar. Mueren 2 personas en Michigan por brote de ciclosporiasis. Recordemos que ya habíamos hablado de este tema, la también llamada diarrea explosiva, que ha creado una verdadera epidemia en Estados Unidos estas últimas semanas. Demandan 25 estados a Donald Trump por aranceles globales. Ahí está. Ahí está, lo platicamos aquí, lo dijimos diferentes veces, incluso lo habíamos comentado con nuestro colaborador Jaime Obregón, analista internacional. Es que de pronto Donald Trump tiene esta idea de que haciendo negocios e intercambios con otros países, les está haciendo a los otros países un favor. El intercambio comercial tiene que ver con beneficiar a ambas partes, y eso es algo que parece que Donald Trump no ha entendido. Afortunadamente hay por lo menos 25 estados, o sea, la mitad de los que comprenden el país de los Estados Unidos, que está muy consciente de que esos aranceles no nada más lastiman a las relaciones internacionales, a la economía de otros países. Donald Trump se está disparando en el pie con estas políticas arancelarias absurdas, y afortunadamente hay algunos de sus conciudadanos que sí están al corriente de esto. Vamos a ver si modifica de alguna manera el tipo de propuestas que ha estado haciendo últimamente, particularmente relacionadas con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte, la Casa Blanca alista una reunión para hablar sobre la regulación de la inteligencia artificial. Vámonos a cultura y espectáculos. Mario Castañeda, el actor de doblaje famoso por dar vida a Goku, declara que podría retirarse en cualquier momento y sin previo aviso. ¡No! Por favor, Goku, no te vayas. Todos te queremos. Sin duda es un tema de entenderse. Yo creo que aquí de pronto puede haber un desfase porque Mario Castañeda suena muy joven. Tiene una voz muy brillante y muy jovial. Sin embargo, pues el señor ya tiene sus años y ha tenido una gran trayectoria. Por supuesto, será su decisión. La vida familiar, la salud y el descanso van primero, sobre todo a estas alturas del partido, pero sin duda es una voz que cuando se retire todos, absolutamente todos, la vamos a echar mucho de menos. Por otra parte, George R.R. Martin y el dramaturgo Duncan Macmillan preparan una obra de teatro basada en el gran torneo de Harrenhal, un evento clave en la historia de Game of Thrones. Oye, yo la quiero ver, pero parece que esto está planeándose para Nueva York. ¿Habrá que ir o habrá que esperar una gira internacional? Porque esta obra se ve que va a estar buenísima. Por otra parte, piden a Dave Bautista como Kratos en God of War. Yo creo que el personaje le vendría como anillo al dedo. Y muy desafortunado, muere Mari Rivera, actriz famosa por interpretar a la Nona en las películas de Spider-Man. Que en paz descanse. Regresa el icónico director de cine Takashi Miike con la tercera parte de Teniente Corrupto. Robert Downey Jr. recibirá $100 millones por interpretar al Doctor Doom en la nueva película de los Avengers.
La Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia celebra medio siglo de historia. Miren nada más, qué belleza. La directora de la orquesta estadounidense, Janet Sorrell, debutará en México con una nueva pieza. En materia de deportes, el Tri Sub-23 aplasta a Guatemala 4-1 y avanza dentro del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Liga MX inicia la batalla por la Leagues Cup 2026. Recordemos que vamos a tener estas dos ligas un poquito intercaladas. Va a pausarse momentáneamente la Liga MX para disputar los partidos de la Leagues Cup y más adelante se estará retomando. Una parte polémica, hay quien está de acuerdo, hay quien está en contra. Déjeme saber su opinión aquí en los comentarios. En temas peloteros, Pericos de Puebla afina detalles para los playoffs. Recordemos que hoy juega contra el Águila de Veracruz aquí en el Estadio Hermano Cerdán para arrancar la última serie de la temporada regular. Por favor, no se lo pierda. Paco Memo Ochoa es reconocido por fans colombianos y le componen un rap improvisado en sus vacaciones por Cartagena. C.J. Gardner-Johnson, jugador de los Bills de Buffalo, le ayuda a pagar la mitad de su deuda estudiantil a una colaboradora del staff del equipo. Él indica que uno no sabe por lo que están pasando las demás personas. Qué bien, un tema de generosidad, así deberían hacerlo absolutamente todos estos deportistas que ganan millonadas, y qué bueno que hay gente que se preocupa por las personas que están a su alrededor. Le paso la actualización en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026. México sigue encabezando la lista con un margen cada vez más amplio. Ya son 269 medallas en total, 120 de oro, 81 de plata y 68 de bronce. Sin embargo, uno de los eventos más esperados por nuestro país sin duda es el torneo de fútbol, en donde México ya está avanzando. Como le comentaba, derrotaron 4-1 a la selección de Guatemala y vamos a ver si con esto se puede sumar otra medalla para que le venga otra raya al tigre. Y con eso terminamos los encabezados más destacados de esta mañana. A continuación nos vamos a un breve corte y en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 43 minutos. Por favor, quédese con nosotros. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 44 minutos y como bien se lo habíamos anticipado el día de ayer, a continuación le presento a través de la alfombra roja de Factor Radio una entrevista muy especial que tuvimos la oportunidad de realizar el día de ayer terminando nuestra emisión en vivo en la Casa Carmen Cerdán de la Guadalupana. Esta es una iniciativa del gobierno del estado de Puebla dedicada a impulsar los derechos de las mujeres y también a combatir la violencia de género. Estuvimos platicando el día de ayer con la directora de esta Casa Carmen Cerdán, la de la Guadalupana, que es Jocelyn Sánchez Damián, y también con una de sus psicólogas, la doctora Yareni Maceda Ramírez. Con las dos estuvimos platicando el día de ayer, nos dieron un tour por las instalaciones que están recién remodeladas. La verdad es que tienen un programa muy completo, hay muchísimas charlas, actividades, talleres y programas de apoyo que por supuesto nos ayudan a combatir este grave problema que es el de la violencia de género. A continuación le dejo la entrevista, que la disfrute. Esto es La Alfombra Roja a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. No se me vaya.
Hola, ¿qué tal amigos de Factor Radio? Nos encontramos aquí en la Casa Carmen Cerdán de La Guadalupana y nos acompaña Jocelyn Sánchez Damián, la directora, y Yareni Maceda Ramírez, psicóloga especializada. Oigan, les queríamos preguntar, ¿cuántas mujeres son actualmente usuarias de este espacio? Bien, Casa Carmen Cerdán La Guadalupana inició sus funciones en marzo de 2025 y hasta la fecha hemos recibido a un total de 16,500 usuarias aproximadamente. Oigan, y sabemos que son 24 casas de Carmen Cerdán las que están operando actualmente en el estado. Yo quería preguntarles, ¿está en vías, está en proceso que haya nuevas casas de este tipo? ¿Y cuáles serían o en dónde van a estar? Ricardo, actualmente en Puebla Capital están operando 3 casas. Okay. Casa Carmen Cerdán Bosques de San Sebastián, Casa Carmen Cerdán La Margarita, La Guadalupana y próximamente Casa Carmen Cerdán en la zona de la Romero Vargas. También se abrirán 2 casas más, San Andrés Cholula y en Ciudad Cerdán. Disculpen, de los servicios que se ofrecen aquí en las casas Carmen Cerdán, ¿cuáles son los servicios más socorridos por las usuarias? Si bien el servicio de psicología es muy importante, ya que se hace el acompañamiento psicológico, también Fiscalía nos envía usuarias y bien en la comunidad en general puede acudir a estos servicios, son gratuitos. De acuerdo, muchas gracias. Servicio gratuito, ya lo escucharon. Oigan, y estamos viendo que además de la asesoría legal y la contención emocional, también hay toda una oferta de talleres como alfabetización, salud, bueno, hay hasta talleres de violín. Hace ratito nos comentaban que hubo clase de yoga, que hubo zumba, hubo pasarela. Les queríamos preguntar, ¿de qué manera consideran que este tipo de actividades tienen un impacto en la vida de las usuarias y cómo puede esto ayudarles a reconstruir sus vidas? Bien, a través de los talleres y capacitaciones de autoempleo, lo que buscamos es contribuir a la autonomía económica de las mujeres. Esa es una de las principales o de los principales objetivos de las casas Carmen Cerdán. Para nosotras es de verdad, o sea, increíble y una satisfacción personal y profesional cuando vemos que las usuarias toman, por ejemplo, algún taller y a los meses, no sé, 3, 6 meses, están emprendiendo, ¿no? Es un negocio. El año pasado, por ejemplo, a través de Banca de la Mujer, algunas usuarias en el caso de la Casa Carmen Cerdán La Guadalupana, recibieron apoyos económicos. Con esos apoyos económicos pudieron emprender o fortalecer algún emprendimiento que por ahí tenían en mente. Y bueno, para nosotros eso es lo rescatable, ¿no? De todo este acompañamiento a través de talleres y capacitaciones de empoderamiento. Disculpe, psicóloga, tenemos entendido que aproximadamente 60% de las mujeres, según el INEGI, sufren violencia y la mayoría de estos casos es dentro del hogar. Sin embargo, también tenemos el dato del Instituto de las Mujeres de que más del 90% de los casos no son denunciados. Yo quería preguntarle, ¿de qué manera esta iniciativa de las casas Carmen Cerdán pueden contribuir a que las mujeres que son víctimas de violencia se animen a salir, a alzar la voz y salir de estas situaciones de violencia? Si bien la violencia es invisible, entonces el objetivo de las casas Carmen Cerdán es identificar, reconocer la violencia y el acceso a vivir una vida libre de violencia hace que ellas también puedan ejercer este derecho. Bueno, pues estamos viendo que son muchísimas las actividades, es muy completo, muy integral el acompañamiento y les queríamos preguntar, en el caso de que alguna de nuestras seguidoras quisiera acercarse o quisiera recomendarle que se acerque a alguna amiga, a alguna conocida, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cuáles son los requisitos para acercarse a una de las casas Carmen Cerdán? Bien, Ricardo, actualmente existen 24 casas Carmen Cerdán ubicadas en puntos estratégicos del estado de Puebla. Pueden consultar, ¿no?, en el sitio web Casas Carmen Cerdán. Ahí van a aparecer todas las ubicaciones de las 24 casas para que nos visiten, ubiquen la más cercana. Desde que las usuarias llegan a alguna de las casas, la atención es inmediata. En un caso ordinario requieren únicamente presentar copia de INE, copia de su CURP. Sabemos que las situaciones en ocasiones son de emergencia, ¿no? Salen usuarias sin documentos, no se apuren, ustedes llegan a las casas y aquí se da todo el acompañamiento sin necesidad de presentar esos documentos. Bien, no necesariamente las mujeres tienen que estar viviendo vivir en algún contexto de violencia. Estos espacios, las casas Carmen Cerdán, también funcionan como centros de convivencia.
Bien, para el encuentro entre mujeres, compartir experiencias de vida, ¿no? El esparcimiento, compartir tiempo con otras mujeres a través de los talleres y capacitaciones. Entonces, acérquense a las casas para iniciar todo este acompañamiento y conocer a más mujeres y fortalecer estas redes de apoyo entre ellas. Oigan, pues está súper bien porque entonces vemos que aunque hay un protocolo y hay un reglamento, también hay un tema de flexibilidad y una atención pues humana, sensible a las necesidades inmediatas de cada caso y no nada más un tema de reparar las problemáticas, sino que también hay un tema de convivencia y hay un tema de prevención, ¿no? Súper bien. Y les queríamos preguntar también, ¿de qué manera podemos contribuir los hombres y las mujeres, toda la población en general, a combatir este caso tan grave de violencia de género que tenemos en nuestro país? Si bien dentro de las casas Carmen Cerdán, las mujeres al acudir a algún taller o algún acompañamiento psicológico forman redes de apoyo. Y a través de esta red de apoyo, pues son esa voz en donde les dan a otras mujeres a dónde acudir. Y la función de nuestra casa es eso, ¿no? Que seamos una comunidad de sororidad y recordándoles que no está sola. Ay, muchísimas gracias por su tiempo y gracias también por la labor que hacen, que es tan importante y más en estos tiempos. Antes de terminar, ¿hay alguna otra cosa que ustedes quieran añadir? Invitar a las usuarias a que acudan a alguna de las 24 casas Carmen Cerdán, recordarles que todas las mujeres merecemos una vida libre de violencia, una vida digna, una vida respetuosa y segura. Muchas gracias. Así que bueno, ya lo saben, amigos de Factor Radio, si ustedes quieren acercarse o conocen a alguien que pueda acercarse, aquí las puertas de la casa Carmen Cerdán siempre están abiertas. Es de suma importancia de mencionarles que esta casa Carmen Cerdán trabaja las 24/7. Ok, entonces ya lo saben, no hay ningún pretexto, las puertas están abiertas absolutamente todo el tiempo y hay muchísimas actividades aquí para realizar. Les agradecemos profundamente a Jocelyn Sánchez Damián, la directora de esta casa Carmen Cerdán en La Guadalupana, y también a la psicóloga Yareni Maceda Ramírez. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias de verdad por la labor que realizan. Muchas gracias. Gracias. Directora, muchísimas gracias. Ya nada más para terminar, ¿hay alguna página de internet o redes sociales en donde puedan seguirles nuestros usuarios? Sí, Ricardo, estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Casas Carmen Cerdán. Muchísimas gracias. Ya lo tienen, amigos, las redes sociales de las casas Carmen Cerdán. Quédense aquí con nosotros. Ya saben que en Factor Radio decimos las cosas como son. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana con 53 minutos. Mi nombre es Ricardo Alcántara y esto que acaban de escuchar es la alfombra roja de Factor Radio. En la entrevista que tuvimos el gusto de hacerle ayer a la directora de la Casa Carmen Cerdán de La Guadalupana, Jocelyn Sánchez Damián, y también a una de las psicólogas especializadas de esta casa, que es Yareni Maceda Ramírez. Con ellas estuvimos platicando el día de ayer sobre la manera en la que funcionan estas casas y por supuesto a partir de ahora vamos a traerle más información referente a este tema porque es una de las iniciativas más importantes del gobierno del estado de Puebla y por supuesto vale la pena que todos, pero absolutamente todas y todos apoyemos este tipo de iniciativas. A continuación nos vamos a un breve corte, pero en un momento regresamos ya con lo último, la colita del programa para despedirnos aquí en Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 54 minutos. Por favor, no se vaya.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 56 minutos y ya casi nos vamos, pero antes quiero darle un poquito de la cartelera cultural que tenemos aquí en nuestra ciudad. Es verdaderamente extensa y tenemos muchísimos eventos que no se pueden perder. Recuerden que este próximo 18 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio Metropolitano tendremos la Gala de Estrellas, Elisa y Amigos, uno de los espectáculos más importantes de los últimos años, de la mano de Elisa Carrillo, una de las bailarinas más destacadas de todo el mundo, y por primera vez en Puebla será completamente gratis. Acérquense por favor a las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla para que adquieran sus boletos de forma completamente gratuita. Recuerden que también próximamente el 25 de agosto a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Reforma tendremos el estreno en Puebla del documental Llamarse Olimpia, una película dirigida por Indira Cato y que está nominada a Mejor Largometraje Documental en la 68ª edición de los Premios Ariel 2026, donde se reúne lo mejor del cine mexicano e hispanohablante. No se lo pueden perder. También tenemos la convocatoria del 9º curso Estancia en Dirección Orquestal, que se llevará a cabo en la Universidad de las Américas Puebla por parte del maestro David Hernández Bretón, y que es una iniciativa llevada de la mano con Gobierno del Estado y Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. También tenemos el concurso Transparencia en Corto 2026, en donde podrían ganar hasta 80,000 pesos realizando un cortometraje con la temática de la desinformación y los riesgos de la inteligencia artificial. También está abierta todavía la convocatoria de Movilidad Institucional y Profesionalización Artística Puebla 2026. Recuerden que la convocatoria está abierta del 28 de julio hasta el 19 de agosto. Y nos acaban de anunciar recientemente el taller Patrimonio Documental y su creación, que se llevará a cabo el próximo martes 11 de agosto a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Roque, que está ubicado en la avenida Don Juan de Palafox y Mendoza, número 605 del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. La entrada es completamente libre, vale muchísimo la pena, no se lo pueden perder. También queremos recordarles que está al aire el programa Armenta Contigo con nuestros compañeros de SICOM, y que donde ustedes podrán dar cualquier reporte, nota, queja, sugerencia y una comunicación directa con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Ahí pueden tener ustedes una comunicación directa con el gobernador. El gobierno escucha y resuelve. Les recordamos que este programa se lleva a cabo todos los días martes a las 11 de la mañana. O sea que está de hecho por iniciar. Ustedes pueden terminar por aquí la transmisión de Factor Radio y por acá se pasan al programa de nuestros compañeros de SICOM, Armenta Contigo, para que tengan la línea de comunicación directa con nuestro gobernador. También les comento que tenemos en puerta el taller Literatura Náhuatl, que será impartido por el filósofo José Antonio Cortés el día de mañana, miércoles 5 de agosto, a las 3:30 de la tarde en el Centro Cultural San Roque. También el día domingo 9 de agosto está aquí a la vuelta de la esquina el taller Sellos Botánicos Puebla en Los Pinos, que será impartido por Max Rodríguez, también con entrada completamente libre, domingo 9 de agosto a las 2 de la tarde en el Complejo Cultural de Los Pinos. Y con eso terminamos la cartelera cultural del día de hoy. También con eso terminamos nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo le invito a que regrese mañana a la misma batihora y por el mismo Vaticanal, porque nosotros amenazamos con regresar una vez más, como todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 de la mañana, para seguir diciendo las cosas como son. Claro, ¿dónde más? Aquí, a través de Factor Radio. Le
recuerdo que esta transmisión puede seguirla en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. Ahí están todas las emisiones anteriores para que no se pierdan ni un segundo de Factor Radio. También tenemos nuestra página de internet de prensa escrita, www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y ya nada más, antes de irnos, quiero leer algunos comentarios. Le agradezco a todos los que se ponen en contacto con nosotros. Irma Galindo, nuestra colaboradora, dice saludos a la producción. José Luis Palma, Factor Radio, equipo de colaboradores, buen día. Carlos Arturo Aguilar nos dice abrazo grande, puro talento. Itzayana Muñoz, buenos días. Kurt Krosner, saludos a Rodolfo, el maestro Rodolfo Herrera Charolet, y a todo el equipo. Carlos Mendoza, feliz día del panadero y de las frutas. Felicidades a ti también, mi querido Charlie. Disfruta de un delicioso panecito. Te mando un abrazo hasta allá a la Ciudad de México. Y gracias a todos los que nos escuchan, los que nos comentan y a los que no, les invito también a que interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general de este programa y todo nuestro equipo de colaboradores, el maestro Rodolfo Herrera Charolet. Quiero darle también las gracias especialmente a la directora de la Casa Carmen Cerdán de la Guadalupana, Jocelyn Sánchez Damián, por recibirnos el día de ayer. Fue la verdad extraordinaria la atención que nos brindaron, nos tuvieron toda la paciencia del mundo, nos dejaron grabar absolutamente todo, y estén muy pendientes aquí de Factor Radio porque les vamos a traer más información en referencia a esta iniciativa, una de las más importantes del gobierno del estado de Puebla. Gracias también a todo el staff de producción y de redes sociales que hace posible que este programa llegue hasta ustedes, y gracias a ustedes por dejarnos llegar hasta su computadora, su tablet, su celular, en la casa u oficina, a la hora del desayuno o arrancando ya en la jornada laboral para acompañarnos a seguir diciendo las cosas como son. Ha sido un verdadero placer acompañarle. Mi nombre es Ricardo Alcántara y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos a ver el arranque de la última serie de temporada regular, Pericos de Puebla contra el Águila de Veracruz en Estadio Hermano Cerdán. No se lo pierda.